Hola, bienvenidos un día más a Undecoded. Este es el segundo capítulo. Hoy os traigo al doctor Gabor Mate en su entrevista en On Purpose de Jay Shetty. El doctor Gabor Mate es uno de mis profesionales favoritos. Va a aparecer mucho por este canal. Antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido y no queréis perderos nada acerca de las voces más influyentes del panorama internacional, dadle like, suscribiros, compartir y si le dais a la campanita. Nuestro entrevistado, nacido en Hungría en 1944, sobreviviente del Holocausto, emigró a Canadá y se formó como médico, aunque a nuestro especialista no le gusta identificarse con ningún rol, por lo que con nada de esto se sentiría identificado. Esto lo desarrollaremos más a lo largo del episodio para que lo podáis entender. Especializado en trauma, adicción, desarrollo infantil y en cómo influyen los factores ambientales de nuestra niñez en nuestra salud mental y física como adultos. Personalmente me estuve leyendo su libro Cuando el cuerpo dice no, me estaba encantando y lo perdí, así que tengo pendiente retomar. Es un gran autor y experto en su campo y, como os comentaba, uno de mis favoritos. A pesar del amplio espectro de conocimientos del Dr. Mate, en este episodio se habla sobre todo de dos bloques. Bloque 1, ¿cuál es la mejor manera de criar a un hijo preparándolo para la sociedad moderna sin que afecte a su autodeterminación, felicidad y salud mental y física? Bloque 2, ¿qué es el trauma y cómo afecta a las reacciones y emociones en el presente? Empecemos. Bloque 1. Hay dos formas de perjudicar el desarrollo de los humanos de manera perjudicial durante la niñez. 1. La más obvia. Cuando un niño es maltratado física, emocionalmente, sexualmente, cuando hay violencia o adicción en el hogar o en dicho hogar donde debe ser un espacio de tranquilidad, paz y enseñanza, hay rencor y hostilidad. Y por otro lado, la segunda, no tan obvia, antiguamente se creía que los niños eran una pizarra en blanco que se podían moldear a gusto de cada uno, pero no es así. Los humanos, y esto es algo que compartimos con los animales, nacemos con unas necesidades y expectativas inherentes y no conscientes que nos han ayudado a sobrevivir y perpetuar la evolución. Nos pone de ejemplo los pulmones. Los pulmones tienen la expectativa de oxígeno porque se han desarrollado en respuesta a este elemento. Si no hubiera oxígeno en la atmósfera, no tendríamos pulmones. Por lo tanto, podemos herir a los niños no solo maltratándolos, sino que además no cumpliendo estas necesidades básicas. Y os estaréis preguntando, ¿cuáles son estas necesidades, no? 1. Amor incondicional. Además, esto debe ser recibido por varios adultos cuidadores. Esto nace de nuestra evolución a lo largo de miles de años en tribus. De hecho, curiosamente me salió el otro día mientras scrolleaba por una aplicación social una señora que era maorí y comentaba que antes no existían los mamás y papás al uso. Es decir, toda la comunidad adulta eran personas que iban a mirar por ti y a buscar tu bienestar. Y la comunidad respondía de esa manera, independientemente de quién fuera tu progenitor. Además, esto ha sido demostrado que sucede y sucedió en muchísimas tribus a lo largo de la historia, a lo largo del globo. 2. Que el niño no tenga que trabajar por el amor de sus padres. Es decir, que no tengan que sacar buenas notas para que sus padres le validen, que no tengan que ejercer roles que no les corresponden, entre otras cosas. La siguiente necesidad es crucial y vamos a desarrollarla más en profundidad en comparación con las otras dos. El niño requiere libertad para experimentar todas las emociones que tiene. Amor, juego, ira, celos, curiosidad, enfado. Las emociones necesitan desarrollarse porque existen por una razón, también evolutiva, como veníamos comentando. En nuestra sociedad se aconseja que los padres supriman ciertas experiencias emocionales. Por ejemplo, cuando el niño llora, ponerlo cara a la pared hasta que pare o no atender ese llanto. Según nuestro experto, haciendo esto, distorsionamos el desarrollo y tiene importantes implicaciones en la salud futura. Y esto no implica que no haya que poner límites y que todo es de color de rosa y el niño tiene que hacer lo que le dé la gana, evidentemente. De hecho, probablemente haga bastantes episodios acerca de este tema porque me interesa muchísimo. Siguiendo por la misma línea, la importancia del juego creativo, imaginativo, en la naturaleza, es esencial para un desarrollo sano. Esta traza también la compartimos con muchos animales, como puedan ser los elefantes, oseznos, cachorros. Todos juegan. Solemos anteponer el desarrollo cognitivo al juego y privamos a los niños de este juego, dándoles aparatos electrónicos que limitan su imaginación, perjudicando gravemente su desarrollo cerebral. El doctor Mate nos comenta lo poco que le extraña que los casos de ansiedad y TDAH hayan aumentado drásticamente en los últimos años, junto con las tasas de suicidio infantil, depresión y la cantidad de niños y jóvenes adultos que se están medicando por ello, ya que es porque las condiciones para un desarrollo saludable cada vez son menos accesibles. Y no es porque los padres no estén intentando hacerlo lo mejor que saben, sino por las condiciones de crianza a las que se tienen que enfrentar hoy en día.
vida. En este episodio el doctor Mate estaba promocionando su libro El mito de la normalidad y me gustaría mostraros algunas de las estadísticas que nos comentan este libro. En 2019, más de 50 millones de americanos, es decir, el 20% de la población de Estados Unidos sufrieron un episodio de enfermedad mental, sea ansiedad, depresión, ataque de pánico, todo lo que incluye una enfermedad mental. Más del 30% de la población estadounidense cumple los criterios de obesidad mórbida. Millones de niños y jóvenes adultos norteamericanos están siendo medicados con estimulantes, antidepresivos y antipsicóticos, cuyos efectos sobre el cerebro en desarrollo están todavía por confirmar. Dicho esto, ¿qué beneficios tendrían los niños criados en un entorno favorable para su desarrollo emocional y cognitivo? Esto ya ha sido estudiado y el niño o niña, una vez llegados a la adultez, no adoptaría los estándares y valores impuestos por la sociedad, como por ejemplo ser productivo, generar, ser el más guapo, la más guapa, la más delgada, el que tiene mejor físico, el más atractivo, la más inteligente, etcétera, ¿no? Ya sabéis por dónde voy. ¿Tendrían que buscar un trabajo? Sí. ¿Tendrían que ser productivos? También. Tendrán que esforzarse, pero no basarán toda su personalidad e identidad en ese trabajo. Ni se juzgarán a sí mismos en base a los estándares externos en cuanto al éxito. Evidentemente se enfrentarán a dificultades, pero no vivirán una vida basada en lo que los demás piensan de ellos. Los resultados muestran que la gente que vive en sociedad sin aceptar estos estándares impuestos tienden a ser más felices, más sanos y más estables emocionalmente. Vale, ¿y qué pasa con los niños que se crían con padres sobreprotectores? Es decir, tratan de que sus hijos no sufran ni un poquito. En estos casos, los niños son criados en base a las ansiedades de sus padres. Por lo tanto, ese crío descargará esas ansiedades y crecerá siendo un adulto ansioso, miedoso e inestable. Por lo que tratar de sobreproteger a un hijo no es quererle demasiado, es hacerle lidiar con tus propias ansiedades. Que por cierto, dice que es imposible querer demasiado a un hijo. Y nos comenta acerca de un estudio donde se analizó a un gran número de madres y sus hijos recién nacidos durante los primeros meses de vida. La mayoría de las madres entraban dentro de los cánones de buena madre. Había un segundo grupo que por sus propios traumas se mostraban menos conectadas emocionalmente y había un grupo reducido de madres que se mostraban lo que se consideró como extremadamente cariñosas. 30 años más tarde volvieron a estudiar a estos mismos bebés una vez adultos y los más sanos y estables emocionalmente eran los hijos de estas madres de ese grupo reducido consideradas como demasiado cariñosas. Bien, entonces, ¿cómo es la mejor manera de exponer a los niños y a los jóvenes al sufrimiento? La vida misma nos pone en situaciones dolorosas, por lo que no hay necesidad de exponer a un niño al dolor y al sufrimiento de manera deliberada. La pregunta que se debe plantear es ¿cómo debemos apoyarlo? Como decíamos, el dolor es inevitable, pero no tiene por qué ser traumático. Debemos permitirles sentir sus emociones, independientemente de si la causa de su dolor es considerado por nosotros importante o no, sin hacerles sentir culpables o avergonzados. Y en cambio, validando estas emociones. Terminamos este primer bloque, sé que ha sido bastante genérico, como os comentaba antes, mi idea es desarrollar más el tema de la crianza, cuáles son las mejores maneras de hacerlo. Si os gustan estos temas, hacedmelo saber en comentarios y trataré de desarrollarlos más pronto que tarde. Bloque número 2. Os recuerdo y vamos a hablar sobre el trauma. Esta palabra ha ganado peso en los últimos años y en ocasiones se utiliza a la ligera. ¿Qué es el trauma según el doctor Matei? ¿Por qué se malinterpreta tanto a pesar de lo mucho que se usa? Empecemos por diferenciar dos conceptos, trauma y situación difícil. Para explicarlo un poco mejor nos cita a un compañero suyo que dice: todo trauma es estresante, pero no todo estrés es traumático. La palabra trauma viene del griego y significa herida. Es una herida psicológica que o bien se puede quedar abierta o bien puede dejar cicatriz y que posteriormente se manifestará de diversas maneras perjudiciales para nosotros. Si la herida está abierta, duele. Y si alguien la toca, aunque se tenga desde hace mucho tiempo, reaccionaremos en el presente como si lo estuviéramos reviviendo todo de nuevo. Si la herida ha dejado cicatriz, esta nueva piel tiene ciertas características. Es más dura y menos flexible y habitualmente detiene el crecimiento y desarrollo emocional. Resumiendo y contestando a la pregunta, el trauma no es lo que te sucedió. No es la guerra, como en el caso de nuestro entrevistado, no es lo mal que te sentiste, ni la situación que tuviste que atravesar. El trauma es la herida que se sufre como resultado de estas
estas vivencias. Este entendimiento del trauma es positivo, ya que implica que dichas heridas pueden ser sanadas. Si el trauma fuera aquello que nos pasó hace X años, es algo que ha pasado y no se puede retroceder, porque lo pasado, pasado está. Definamos sanar. El trauma nos desconecta de nuestro verdadero ser, de nuestras emociones e incluso de nuestros cuerpos. Esto lo hemos visto en una chica que no me acuerdo cómo se llama, siempre me pasa lo mismo, es una superviviente de un abuso sexual en su familia, sale muchísimo por redes sociales. La verdad que muchas gracias por dar voz a tu caso, seguro que has podido ayudar y vas a ayudar a muchísima gente. Y esta chica tiene media cara paralizada porque después de un episodio, el último si no me equivoco, su cuerpo ya no aguantó más y se paralizó. Y de eso, por ejemplo, trata mucho el libro que yo me estuve leyendo, Cuando el cuerpo dice no, y es súper interesante cómo el trauma atrae no, se queda tan anclado en nosotros que nos provoca enfermedades físicas. Es que es fuerte. Eso se llama somatizar, por cierto, que también habrá un mogollón de episodios donde lo hablemos. Dicho esto, porque en este episodio no se indaga, volvamos a sanar. Hemos dicho que el trauma nos desconecta de nuestro verdadero ser, de nuestras emociones e incluso de nuestro cuerpo. Si esta desconexión es la esencia del trauma, entonces sanar es volver a conectar y volver a ser un todo. ¿Y qué pasa con esas heridas al cabo del tiempo? ¿Qué pasa si no las sanamos? Permanecerán latentes. Y cuando una situación active de nuevo este trauma, se revivirá el trauma por primera vez, reaccionando emocionalmente a este estímulo de manera reactiva, generando estrés y malestar. También, como os comentaba, se manifiestan en problemas mentales y de salud. ¿Cómo podemos identificar estas heridas y empezar a sanarlas? Para poder empezar este proceso de sanación, pensar y analizar aquello que nos ocurrió en el pasado nos va a servir de más bien poco. Lo que nos va a ayudar es pensar y analizar las reacciones y emociones que vivimos hoy a causa de ese evento del pasado. Como dice el doctor Gabor Maté, no se trata del pasado, sino del presente. Hay gente que se identifica tanto con el pasado que no se permite seguir hacia adelante. Ahora en el presente tenemos herramientas, opciones que, cuando nos ocurrió la situación traumática, o bien no teníamos, o bien éramos incapaces de tomar las decisiones adecuadas. Hay quien se identifica sobre todo con su pasado y adopta el rol de víctima, de superviviente, y tal cosa me afectó y por eso reacciono de esta manera. Estoy traumatizado y por eso no puedo hacer lo otro. Esa no es tu identidad. Sí, has sobrevivido. Sí, te ha ocurrido algo muy doloroso, pero tú eres mucho más que esa situación. Si te identificas con algo, te estás autolimitando. La necesidad de pertenencia es una necesidad básica humana, pero se puede y se debe pertenecer sin dejar de ser uno mismo, siendo auténticos y desprendiéndonos de ese apego. Nos pone un ejemplo que nos ayuda mucho a entender lo que nos quiere decir. En los años 50, parece ser que Hungría era uno de los mejores equipos de fútbol. Fueron a Gran Bretaña a jugar un partido. Ganaron 6-3. Los húngaros se sentían tremendamente orgullosos de su equipo y de su país, y hubo una gran fiesta nacional. Al año siguiente, en el Mundial, se enfrentaron contra los alemanes en la semifinal y perdieron 3-2. Y nos cuenta que eso fue una tragedia nacional. Es solo un partido de fútbol, son 22 hombres dándole a una pelota, pero cuando tú te sientes identificado, hasta tal punto de tener apego, implican que tu felicidad y autosatisfacción depende de cosas externas. En este caso, que gane o pierda tu equipo de fútbol favorito. Para crecer debemos de soltar el caparazón. Esto es muy difícil, pero aprender a soltar a la larga nos va a traer muchos aprendizajes y mejoras mucho más gratificantes que si nos quedamos estancados. Hilado con esto último, por naturaleza, una vez más, buscamos estabilidad y seguridad. ¿Y por qué buscamos esta estabilidad a pesar de que a lo mejor quedarnos estancados en estas ideas, deseos, creencias, necesidades puede estar resultando perjudicial para nosotros? Cuando se trata de cambio y vulnerabilidad, no siempre, pero en gran medida, quedarnos estáticos es una respuesta al dolor. Es el diseño del cerebro para evitar que volvamos a sufrir. El cerebro quiere pararlo y surge el miedo a ser vulnerable de nuevo. El dolor nos fuerza a desarrollar estructuras mentales para evitar sufrir de nuevo. La vulnerabilidad es absolutamente esencial para nuestro crecimiento. Y para experimentar dicha vulnerabilidad hay que dar de lado esos mecanismos de defensa. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, para sanar debemos hacer el ejercicio de soltar aquello a lo que nos aferramos y sentimos identificados. Analizar las emociones y reacciones y permitirnos ser vulnerables. Una vez tengamos este análisis que os he comentado varias veces a lo largo del episodio y entendamos de dónde viene nuestra herida, debemos de abrazar a nuestro niño interior haciéndonos ver que tenemos nuestro propio apoyo, para así dejar de buscar la validación externa y el apoyo que no hemos tenido
cuando éramos pequeños en otras personas. Hay diversos métodos, tanto del doctor Gabor Maté como de otros expertos. En concreto, el doctor Gabor Maté tiene unos cuantos de los que he hablado en varias ocasiones. En este caso no he hecho el análisis. Si os interesa también, dejádmelo en comentarios, os leo y de verdad que si es algo que os interesa, me pongo a ello. Yo concretamente lo que hago es que cuando tengo una emoción negativa o me doy cuenta que he reaccionado de una manera con la que no me he sentido cómoda después o me ha generado estrés o malestar, lo anoto. Tengo un diario, este es mi diario 2025. Apunto en el diario que os he mostrado cómo me he sentido y analizo de dónde puede venir. Por ejemplo, si me he sentido juzgada. Yo, por ejemplo, de pequeña sufrí bullying, pues ya sabiendo y entendiendo que esa emoción yo la siento porque cuando era más joven me sentí de cierta manera que no supe actuar o no supe cómo llevar esa situación, hoy en día se manifiesta de esta manera. Entonces yo ya sabiendo que cuando me siento juzgada reacciono de X manera por una situación del pasado, cuando vuelve a pasar, evidentemente no es de un día para otro, esto lleva un entrenamiento, pero ya eres más consciente de lo que estás sintiendo y lo que te está pasando. Entonces entiendes que como te sientes juzgada, reaccionas de esta manera. Y poquito a poco vas reaccionando menos a la defensiva y más de una manera más adulta, más emocionalmente estable. Y bueno, a lo mejor incluso en ocasiones me ayuda a no sentirme juzgada porque llego a la conclusión de que al final del día la opinión de los demás no es mi problema, ¿no? Sigamos después de este pequeño impasse que acabamos de tener, donde os explico cómo lidio yo con mis propios traumas. Bien, para sanar también es importante que nuestro dolor sea reconocido. Pero ¿qué pasa si la persona que nos ha herido no lo hace? En esos casos y en los que no, debemos nosotros mismos reconocer nuestro propio dolor. No podemos depender del exterior para conseguir nuestra propia sanación. Debemos de perdonar al otro, pero por nosotros, no para excluir de culpa al otro, sino para permitirnos soltar ese dolor y seguir creciendo. Para terminar, quisiera dejar algunas preguntas de algunos de los puntos comentados a lo largo del episodio para que podáis reflexionar vosotros mismos. La primera es: ¿te identificas con algo? Ya sea con un equipo de fútbol, un partido político, un evento canónico en tu vida, etc. Y si consideras que esto te limita de alguna manera. Por otro lado, la otra pregunta es: ¿hay algo de tu pasado que te esté anclando? ¿De qué manera se manifiesta en tu día a día? Os leo en comentarios. Muchísimas gracias por quedaros hasta el final. Si os ha gustado el doctor Gabor Maté, hacedmelo saber. Y bueno, nada, muchísimas gracias.